Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería reconocen la belleza de lo bien hecho, porque saben que es muy feo una solución equivocada ante la belleza de una fórmula exacta. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los números positivos y el producto de los números negativos de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 50 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 18 a 41. Esta función en la línea 20 invoca random, que genera la semilla para valores aleatorios. Los genera diferentes, ya que time null actualiza la hora del sistema cada que el programa compile. Primero se llena la matriz en línea 22 a 25 con valores aleatorios entre menos 50 y el 50. ¿Sí? O sea, con valores negativos y positivos. Se recorre la matriz por filas y se llena usando la función random. Luego imprimimos la matriz, línea 26 a 30. Y en las líneas 31 a 38 vamos a multiplicar los datos negativos de la matriz y a sumar los datos positivos. Nuevamente se recorre la matriz en dos ciclos, solamente que acá usamos una condicional, línea 33. Si el dato de la matriz A en la fila y columna J es menor a 0, es negativo, se multiplica en la variable producto negativos, y si no, se suma en el acumulador, suma positivos. Al salir del ciclo se muestra entonces el resultado de la suma y el producto. Le invitamos a visitar la tutoría Suma positivos, producto negativos en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta función. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una clase, una vez definida, se pueden instanciar objetos para usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, ya que a pesar de que reutilicen la misma clase, sus atributos son distintos. Igual a un formulario de datos, usted puede ver varios botones que en programación heredarán de la clase botón, pero son distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 7 a 10, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como suma positivos, producto negativos, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal NSObject y aquí declaramos los atributos de esta clase. Declaramos entonces la matriz A de orden 5×5 y las variables de tipo entero, suma positivos, producto negativos, los acumuladores, y las variables controladoras del ciclo for y j. Como puede darse cuenta, estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Depende del programador saber qué variables la pueden declarar como local de una función o como global, o sea, atributo, como en este caso. Declaremos ahora la función ejecutar, línea 9, para declarar una función. Primero se indica el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void de retornos vacíos, luego el nombre de la función, ejecutar en este caso. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe ningún parámetro, los parámetros se separarán con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el tamaño en memoria a reservar a cada objeto de esta clase. Veamos la implementación. Esta va entre las líneas 12 a 42. Recuerde que la implementación entonces internamente el compilador importa la interfaz. El compilador debe comprobar que una función que vaya a ser programada ya haya sido declarada.
En la implementación hay un método especial, líneas 13 a 17, este es el init, o sea el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Ese constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase suma positivos, producto negativos, o sea en la línea 46. Entonces aquí este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia, los atributos. Vemos que en la línea 15 se inicializa a suma positivos en 0 y a producto negativos en 1. Las otras variables se inicializan en la misma función ejecutar, en los ciclos for. Ya con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase suma positivos, producto negativos. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, para evitar así copiar y pegar todo el código fuente. Entonces en este programa instanciamos ahora objetos de esta clase para usarla. Entonces en la línea 44 a 50 en el main, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main vamos a crear un puntero de la clase suma positivos, producto negativos. Esto lo hacemos con asterisco, luego damos nombre al puntero como obj y luego lo que se hace es instanciar este puntero. Entonces a la clase suma positivos, producto negativos le invocamos el constructor alloc. Con esto se reserva memoria dinámica a esta clase y luego a ese espacio de memoria reservado le invocamos init, que es el constructor. Así entonces queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase suma positivos, producto negativos. Ya se puede usar este puntero para manipular la clase. Entonces en la línea 47 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función, en este caso ejecutar. No se envía ningún parámetro. Con eso el compilador va de la línea 47 a la línea 18 y soluciona entonces el problema. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Este método hace parte del entorno de Objective-C, del manejador de memoria. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la suma de positivos y productos negativos de un vector o de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en